En este video vamos a aprender a cómo utilizar archivos en el lenguaje de programación Java. Vamos a aprender a cómo insertar información y a cómo realizar una lectura de esa información tanto en archivos de texto como en archivos binarios. Entendemos como archivos de texto a aquellos en donde nosotros podemos entender el contenido de dicho archivo, ya que este contenido se encuentra en texto plano, a diferencia de los archivos binarios en donde en estos se almacena el contenido en forma de bytes, y estos bytes son un lenguaje máquina que solo comprenden nuestras computadoras. Entonces a continuación voy a crear un nuevo proyecto y le voy a poner como nombre archivos ejemplo. Ok. Voy a crear un nuevo paquete. Vamos a crear nuestra clase. Esta clase le voy a poner como nombre files example. Bien. Ok. Lo que vamos a realizar a continuación va a ser una subclase. Bien. Dentro de esta clase vamos a crear otra clase, la cual va a corresponder a la entidad que nosotros vamos a utilizar para almacenar información en los archivos. Vamos a comenzar primero con los archivos de texto plano. Bien, entonces supongamos que queremos almacenar información de productos. Ok, entonces le voy a poner a la clase producto. Bien, y esta clase, como va a ser nuestra entidad, hay que definirle sus atributos. Entonces vamos a encapsular cada uno de estos atributos de tipo private. Y bueno, vamos a comenzar con el ID. Vamos a suponer que cada producto tiene un ID. Bien, este va a ser de tipo entero. También vamos a necesitar el nombre del producto. Podría ser también su categoría. Bien, y por último el precio de dicho producto. Vamos a hacerlo de tipo double y que sea el precio. Ok, bueno, una vez definidos los atributos, vamos a crear sus métodos getters y setters. Ok, entonces aquí NetBeans nos proporciona la opción, la facilidad más bien, de poder generar estos métodos getters y setters de forma automatizada. Entonces aquí vamos a seleccionar esta casilla para que nos marque cada uno de los atributos, y por último los generamos. Y ya con esto nosotros vamos a poder crear objetos de esta clase producto, y vamos a poder utilizar sus métodos getters y setters. Los setters para establecer la información a dicho objeto y los getters para devolver la información de dicho objeto, dependiendo del atributo que queramos utilizar. Bien, además de estos métodos getters y setters, vamos a crear un método string que nos retorne la información de dicho objeto. Bien, entonces vamos a utilizar el método doString. Este método doString es un método que pertenece a la clase string. Es un método el cual nosotros vamos a sobreescribir para definir qué es lo que queremos retornar en dicho método. Entonces su sintaxis es la siguiente: necesitamos indicarle este override para decir que queremos sobreescribir dicho método, y el método se llama de la siguiente forma, se llama doString, así como tal, y dentro de este método vamos a retornar la información de cada objeto. Entonces vamos a comenzar primero con el ID producto.
Bien, vamos a concatenarle el método getter get y de producto, posteriormente el nombre, hacemos un salto de línea para que se vaya enlistando la información. Entonces es el nombre, categoría, y precio. Y eso sería todo para este método. Bien, entonces ya con esto tendríamos concluida nuestra clase producto, que corresponde a nuestra entidad. Bien, bueno, además de esta clase vamos a crear otra clase, pero algo que se me olvida es que esta clase necesita ser estática para que pueda ser detectable entre las otras clases que vayamos a realizar. Bien, bueno, la siguiente clase va a ser para poder realizar toda la lógica para insertar la información en el archivo de texto. Vamos a crear esta clase que sea únicamente para los archivos de texto y posteriormente otra clase para los archivos binarios. Entonces a esta clase le voy a poner como nombre file.txt. Bien, y esta también necesita ser estática, entonces de una vez se lo voy a poner. Bueno, vamos a crear el objeto para crear nuestro archivo. Esta va a ser de tipo file. Vamos a utilizar la clase file para poder crear el archivo. Entonces creamos el objeto y obviamente importamos la librería. Y esta clase file recibe en su constructor, bueno, en uno de sus constructores, nos pide el nombre del archivo, o más bien la ruta que va a contener ese archivo. Podemos poner simplemente el nombre, o si queremos una ruta específica, pues colocarla en esta parte. Yo le voy a poner únicamente el nombre, que en este caso sería data.txt. Bien. De esta forma, el archivo se va a almacenar en la carpeta raíz del proyecto, en donde está almacenada esta clase. Ok, entonces una vez creado el archivo, voy a crear un método. Bien, voy a crear un método que se encargue de escribir la información en el archivo. Entonces le voy a poner como nombre secData y va a ser de tipo void porque no necesito que retorne ningún resultado. Y este método secData va a recibir como parámetro un objeto de la clase producto, ok. Y otra cosa importante también es que necesitamos crear este archivo. Obviamente aquí nada más lo hemos creado, pero también, hemos creado el objeto, pero en ningún momento se está creando el archivo. Entonces para que se genere dicho archivo, vamos a crear el constructor de esta clase para que una vez se ejecute la clase, se genere el archivo. Entonces vamos a poner file.createNewFile. Bien. Entonces este método genera una excepción que hay que capturar. Entonces con el draws podemos manejar esa excepción. Bien. Bueno, entonces continuando con el método secData, aquí en esta parte vamos a utilizar la clase FileGrader. ¿Ok? Vamos a crear un objeto de dicha clase. Y obviamente hay que importar la librería. Bien. Y esta pide como parámetro en uno de sus constructores un objeto de la clase file. Entonces nosotros ya lo tenemos en esta parte. Entonces se lo pasamos como parámetro. Bien. Y capturamos las excepciones posibles que se puedan llegar a generar. Ok. Entonces esta clase FileGrader además también pide un booleano. Y este booleano, en este caso le puse true,
porque si yo le pusiera false significa que cada vez que queramos realizar un posterior registro, es decir, un segundo registro o tercer registro, etcétera, si nosotros le ponemos false, lo que sucedería es que el primer registro se estaría sobreescribiendo, o sea, no se estaría almacenando la información en forma de lista, sino que se estaría sobreescribiendo en todo momento. Entonces a nosotros nos interesa que la información se almacene en forma de lista, que se almacene toda y que no se sobreescriba. Entonces aquí necesita ser true. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya le estamos pasando el archivo en donde queremos escribir la información. Estamos indicándole que no queremos que se sobreescriba la información, que queremos que se almacene todo en forma de lista. Bien. Y necesitamos indicarle qué es lo que queremos escribir en el archivo. Entonces con este objeto que ya realizamos de la clase FileReader, vamos a utilizar su método write. Aquí vemos que tenemos varios, pero el que nos interesa es el primero, el cual nos pide un string. Entonces, como este método secData nos está solicitando un objeto de la clase producto, significa que este producto ya tiene una información definida. Entonces yo puedo mandar a llamar su método doString, que fue el que realizamos en esta parte, el cual me va a retornar toda la información de dicho producto. Entonces si yo le paso ese método, con eso estaríamos realizando la escritura de la información de dicho producto en nuestro archivo de texto. ¿Ok? Entonces eso sería suficiente para escribir la información en el archivo. Entonces finalmente necesitamos realizar un close para que se cierre la escritura, y con eso ya tendríamos concluido el método secData. Recordemos que al principio les dije que también vamos a aprender a cómo realizar la lectura de dicha información. Entonces de una vez voy a crear ese método que nos va a permitir hacer la lectura de dicha información. Entonces a ese método yo lo voy a realizar de tipo string, es decir, que me retorne un string en lugar de hacerlo void, porque aquí sí me interesa que me retorne un resultado. Y le voy a poner como nombre getData. Este método no necesita ningún parámetro, entonces lo voy a dejar así. Voy a crear la variable la cual voy a retornar. Lo voy a poner como nombre result y la voy a dejar en vacío. Bien. De una vez le voy a decir que esta va a ser la variable que voy a retornar en el método. Y aquí vamos a crear pues la lógica para realizar la lectura de la información. Aquí vamos a utilizar un objeto de la clase FileReader. Bien. Entonces creamos el objeto. Importamos dicha clase, dicha librería. Y como vemos, su constructor, uno de sus constructores nos pide un objeto de la clase file. Entonces se lo pasamos ahí y pues capturamos también las excepciones. Bien. Bueno. Entonces también necesitamos crear otro objeto de la clase BufferedReader. Bien. Entonces creamos también el dicho objeto. Y importamos la librería. Y este objeto, el constructor de esta clase BufferedReader, nos pide como parámetro un objeto de la clase FileReader. Entonces aquí le pasamos nuestro objeto que acabamos de realizar anteriormente. Bien, entonces estos dos objetos van a trabajar en conjunto para poder realizar la lectura de la información. Ok, una vez teniendo estos dos objetos listos, vamos a crear un ciclo. Y vamos a utilizar aquí el método de la clase BufferedReader, el cual es el método ready. Con este método ready estamos validando que mientras haya contenido
en la línea actual, en donde vaya haciendo la lectura, pues el ciclo se siga repitiendo. Porque el ciclo lo que va a hacer es realizar la lectura del archivo línea por línea. Entonces, en cada línea, mientras haya contenido, lo va a ir almacenando en esta variable string, la cual vamos a retornar. Entonces, cuando ya no haya más contenido en el archivo, el ciclo while finaliza. Bien. Entonces, a esta variable result le vamos a concatenar la lectura de cada una de las líneas del archivo. Entonces, aquí también hay que capturar otra excepción, que es de IOException. Bien. Y dentro del ciclo vamos a ir concatenando cada una de las líneas, como les mencioné, y cada línea la vamos obteniendo con el método readline. Ok. Entonces, de esta forma ya estaríamos recorriendo cada una de las líneas del archivo y lo estaríamos almacenando en la variable result. Entonces vamos a concatenar en cada línea un salto de línea para que no se junte toda la información en un solo renglón, en una sola fila. Bien. Y acá de hecho también hay que insertar otro salto de línea para que la lectura de la información no se vea junta, que se pueda separar. Ok. Y eso sería todo para los dos métodos, para el método secData, que es el que inserta la información, y el método getData, que la devuelve. Entonces ya con eso podemos crear el método main, ¿vale? Y aquí el método main vamos a crear dos objetos de la clase producto como ejemplo. Entonces voy a crear dos objetos. Producto 1 le voy a poner como nombre. Bien. Y vamos a establecerle la información a este producto. Por ejemplo, el ID producto. Podríamos ponerle el 1, 2, 3, 4, 5. Después un nombre. Por ejemplo, celular. Producto 1. Después la categoría, que en este caso sería un electrodoméstico, que sería electrodomésticos. Posteriormente establecemos el precio. Vamos a ponerle unos 5,000 pesos, ¿no? Como ejemplo. Bueno, entonces vamos a crear dos productos. Entonces, para no tardar mucho, voy a copiar y pegar. Y vamos a ponerle a este otro producto 2. Vamos a cambiarle el ID por 54321, que este sea una computadora, y igual es electrodoméstico. Y de precio vamos a ponerle unos 10,000 pesos, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí definidos nuestros dos objetos de la entidad producto, la cual corresponde a la información que vamos a almacenar en el archivo de texto. El método doString nos va a almacenar la información completa de estos dos productos. Bueno, ahora vamos a crear un objeto de la clase fileTXT, ¿vale? Entonces vamos a crear un objeto fileTXT. Vamos a capturar la excepción que se pueda llegar a generar. Y vamos a utilizar el método secData, ¿vale? El cual nos va a permitir almacenar un producto. Entonces aquí estamos almacenando ya un producto, ¿vale? Entonces vamos a almacenar los dos, así seguiditos, producto 1, producto 2. Y ya con eso estaría concluido el registro de la información, ¿vale? Entonces voy a abrir la ruta del proyecto, ¿vale? Aquí en esta parte es en donde se tiene que generar el archivo. Entonces voy a ejecutar, ¿vale?
y pues no hay ninguna salida en el programa, pero si nos vamos acá a la ruta vemos que ya está generado el archivo data.txt y como vemos tiene un tamaño específico, tiene un tamaño mayor a 0 kilobytes, lo que quiere decir que sí tiene información, y como vemos aquí está. Esta es la información que se almacenó en el archivo, los cuales corresponden a la información de cada producto que nosotros creamos en esta parte, ¿vale? Lo único que nos faltó fue otro salto de línea para que se pueda separar la información de cada producto, y ya con eso estaría listo, ¿vale? Bueno, entonces voy a borrar el archivo y voy a volver a ejecutar para que la información se vuelva a almacenar. Entonces lo abrimos y como vemos ya está separada bien la información. Ok, ahora vamos a realizar la lectura de la información desde aquí, desde NetBeans. Entonces voy a comentar esto para que no se vuelva a insertar la misma información otra vez. Y aquí vamos a imprimir con system.out.print vamos a imprimir la información. Entonces, como el método getData que hicimos nos retorna un string, pues entonces hay que imprimirlo con la sentencia system.out.print, ¿vale? Entonces, si ejecutamos, pues como vemos ya tenemos ahí la información del archivo de texto, ¿vale? Bueno, entonces con esto ya estaría concluida la parte de los archivos de texto, y ahora viene la parte más interesante, que son los archivos binarios. Entonces vamos a crear otra clase, ¿vale? Otra clase aquí en esta parte, public class file binary file para los archivos binarios, ok. Y bueno, voy a comentar esto y voy a comentar esto también, porque ya no lo vamos a usar, ok. Entonces aquí, para poder utilizar archivos binarios, necesitamos que la clase de nuestra entidad, que en este caso es la clase producto, implemente la interfaz serializable, ¿vale? Esta interfaz con el nombre de serializable es la que va a permitir que la información de nuestros productos se pueda almacenar en un archivo binario, ¿ok? Entonces simplemente con implementar esta interfaz a nuestra clase producto es suficiente para poder realizar esa operación. Bien, entonces aquí en la clase file binary vamos a hacer pues un procedimiento similar al anterior. Vamos a crear otro archivo, pero este ya no va a ser con la extensión .txt, sino que va a ser de extensión .bin, ¿vale? Y igual de la misma forma vamos a crear el constructor de la clase para poder crear dicho archivo, y vamos a capturar la excepción que se puede llegar a generar en esta parte, ¿vale? Ok, entonces igual de la misma forma vamos a crear un método que nos permita ingresar la información en el archivo. Igual va a pedir como parámetro un objeto de la clase producto, y en este método secData lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a utilizar la clase fileOutputString. Bien, vamos a crear un objeto de dicha clase. Importamos la librería y como vemos aquí que el constructor de esta clase nos pide el archivo file, igual que el objeto de la clase anterior, el de FileGruader también nos pedía el objeto de la clase file y un booleano que está en esta parte. Entonces esta es lo mismo, vamos a ponerle el archivo file y vamos a ponerle true para que la información no se sobrescriba, sino que se almacene en forma de lista.
Bien, bueno, además de esta clase FileOutputString, necesitamos un objeto de la clase ObjectOutputString. Pero aquí en esta parte hay un problema. Esta clase ObjectOutputString genera un error al momento de ingresar información en forma de lista, que es lo que nos interesa a nosotros, ya que en el archivo binario por defecto va generando una cabecera por cada uno de los registros que se vayan almacenando en el archivo binario. Pero si esa cabecera se genera más de una vez, genera un problema al momento de realizar la lectura de la información en NetBeans. Entonces hay que sobreescribir ese método para poder corregirlo. Entonces, para poder corregir ese problema, vamos a crear acá otra clase, bien, la cual le voy a poner como nombre ObjectOutputString. Y esta clase va a heredar de la verdadera clase ObjectOutputString, ¿vale? Entonces obviamente hay que importar esta clase, bien. Y esta clase que vamos a hacer aquí es la que vamos a utilizar para poder crear el objeto de esa clase. O sea, en lugar de crear un objeto de la clase ObjectOutputString de forma directa, lo vamos a hacer pero con nuestra clase que estamos haciendo aquí. Como estamos utilizando herencia, la herencia lo que hace es extraer toda la información de la clase ObjectOutputString y atribuírsela a nuestra clase ObjectOutputString que estamos haciendo aquí. Entonces nosotros vamos a realizar en esta clase las modificaciones necesarias para corregir ese problema, y ya con ese error corregido vamos a poder seguir con nuestro programa satisfactoriamente, de forma correcta. Bien, entonces aquí es necesario generar los constructores para que se quiten para que se quite ese error. Como vemos, ya se quitó. Y bueno, entonces lo que necesitamos es hacer una sobreescritura. Entonces vamos a utilizar de nuevo el override. Recordemos que este override también lo utilizamos acá, el cual indica que estamos sobreescribiendo un método. Entonces acá también vamos a sobreescribir otro método, pero este método corresponde a la clase ObjectOutputString. Este método es público, no retorna ningún dato y tiene el nombre de WriteStringHeader, ¿vale? Entonces, al yo declarar este método, ya está detectando que estamos haciendo una sobreescritura de dicho método, ¿vale? Entonces este método es el que se encarga de generar la cabecera en el archivo binario. Entonces aquí vamos a crear un objeto de la clase file de nuevo para poder decirle cuál es el archivo con el que queremos trabajar. Bien, entonces recordando que nuestro archivo es data.bin, entonces aquí le ponemos el mismo nombre. Tiene que ser el mismo nombre, obviamente, si no, no va a realizar la corrección en el archivo que estamos generando acá, ¿vale? Entonces aquí estamos indicando que queremos que trabaje con el archivo data.bin, porque aquí es donde vamos a hacer las correcciones, ¿ok? Bueno, entonces aquí es necesario validar primero si el archivo está vacío. Entonces, para validar si está vacío o no, podemos obtener la longitud de dicho archivo y preguntar si esta es igual a 0. Si es igual a 0, significa que el archivo está vacío. Por lo tanto, si está vacío, yo quiero que sí genere la cabecera, porque la cabecera solo se tiene que generar cuando el archivo esté vacío y no cuando ya haya un registro anterior. Entonces, utilizamos el método WriteStringHeader para que la cabecera se genere sin ningún problema. Capturamos la excepción. Y caso contrario, si no está vacío el archivo, hacemos un reset, ¿vale? Y este reset va a evitar que la cabecera se vuelva a generar de nuevo
lo cual eso es lo que solucionaría nuestro problema, ¿vale? Y eso sería todo para esta clase Object Output Stream, la cual nos está permitiendo corregir este problema sobreescribiendo este método, ¿vale? Entonces, volviendo de nuevo a nuestro método secData de la clase FileBinary para el archivo binario, vamos a crear aquí ahora sí el objeto, pero con la clase que acabamos de realizar. Entonces ponemos el nombre de la clase que realizamos, ponemos un nombre a dicho objeto, le voy a poner igual a Object Output Stream, pero ahora con mayúscula inicial, y volvemos y instanciamos la clase. Ahí pues aquí obviamente le vamos a poner le vamos a pasar como parámetro el output stream que realizamos aquí arriba. Y capturamos las excepciones que se puedan llegar a surgir, ¿vale? Bueno, una vez teniendo estas dos clases, ya podemos escribir la información. Entonces, con el objeto que acabamos de realizar ahorita, vamos a utilizar su método write, y como vemos, este método write nos permite escribir varios datos, varias cosas, pero lo que nos interesa es escribir un objeto. Entonces vamos a utilizar la clase writeObject, y con este método writeObject vamos a escribir el producto que estamos recibiendo aquí, ¿vale? Y de esa forma ya tendríamos concluido el método. Bueno, simplemente faltaría el close para cerrar la escritura, y ya con eso tendríamos escrito este producto. Ahora prosigue lo que es el método para realizar la lectura de la información. Entonces vamos a crearlo de la misma forma con getData, pero este método nos va a retornar un ArrayList, ¿vale? Este ArrayList es una lista, bien, es una lista en donde van a estar todos los productos que se encuentran registrados, ¿ok? Entonces hay que importar la clase, bien, y dentro del método vamos a crear el ArrayList que vamos a retornar. Vale. Bueno, además del ArrayList vamos a crear un objeto de la clase FileInputStream. Importamos la clase y le pasamos el archivo en donde está la información para realizar la lectura, y capturamos la excepción que se pueda llegar a generar. Ok, bueno, además de esta clase FileInputStream, también vamos a utilizar la clase ObjectInputStream. Entonces también creamos un objeto de dicha clase, y le pasamos como parámetro el objeto de la clase FileInputStream, ¿vale? Y capturamos las excepciones. Ok, bueno, entonces de una vez retornamos el ArrayList, ¿vale? Que vamos a utilizar para obtener cada uno de los productos, bien. Entonces, además de esto, vamos a utilizar un ciclo while. Este ciclo while
lo vamos a hacer como ciclo infinito, ¿vale? En Java, para hacer un ciclo infinito se hace de la siguiente forma: se coloca el while y un true en los paréntesis, para que este ciclo no tenga ninguna condición de finalización. Y dentro de este ciclo while vamos a hacer la lectura de la información, ¿ok? Entonces, como es un ciclo infinito, esto va a generar una excepción de tipo EOF exception. Entonces hay que cerrar todo esto en un try catch para capturar esa excepción, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pegar todo esto de una vez dentro del try. Esta excepción es la que vamos a capturar, EOF exception, ¿vale? Y dentro del ciclo while vamos a realizar la lectura de la información. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a realizar va a ser una lectura del objeto Object Input Stream. Entonces, como nosotros escribimos un objeto aquí, entonces lo que vamos a retornar con la clase Object Input Stream va a ser un objeto también. Pero como estamos almacenando un producto, entonces tenemos que almacenar ese producto en un objeto de la clase producto. Entonces creamos el objeto y lo que vamos a almacenar aquí va a ser la lectura de la clase Object Input Stream. Entonces realizamos un read object, bien, y como este método nos retorna un objeto de la clase object, entonces hacemos un cast para que se convierta a un objeto de la clase producto, ¿vale? Capturamos la excepción y también añadimos este producto a la lista de productos que tenemos acá. Entonces hacemos un list productos.add y le indicamos que queremos añadir el producto obtenido en la lista. Entonces este ciclo while va a finalizar cuando esta lectura genera un error, es decir, cuando ya no haya más productos. Cuando ya no haya más productos, se va a pasar a esta excepción de tipo EOF exception. Entonces, cuando se pasa esta excepción, lo que vamos a hacer va a ser pues no vamos a retornar nada aquí en esta parte, porque se va a pasar directamente a este punto. Entonces este catch mejor lo dejamos vacío, así lo dejamos. Y bueno, entonces ya con eso estaría el método getData. Entonces vamos a probar. Vamos a crear un objeto de la clase FileBinary y nos marca un error porque la clase no está estática. Bueno, aquí ya es para que también se den cuenta del tipo de problema que puede llegar a surgir si no realizamos nuestras clases de forma estática. En este caso, porque estamos utilizando múltiples clases en un mismo archivo, entonces por ello es necesario que sean estáticas para que puedan ser detectables. Y de hecho esta clase que hicimos para modificar la clase Object Output Stream también necesita ser estática, ya que cada uno de los miembros que corresponden a la clase necesitan ser estáticos para que puedan ser compatibles, ¿vale? Entonces de esta forma ya se quitan los errores. Entonces ya podemos guardar la información. Entonces guardamos producto 1 y también producto 2. Ok, entonces vamos a probar para ver que realmente se almacene la información. Les damos run file y como vemos pues todo salió bien. Pues si vamos acá ya está generado el archivo data.bin, ya tiene el tamaño de 1 kilobyte, lo que quiere decir que ya tiene información. Entonces si la abrimos, pues como vemos ya está
aquí la información. Son pues varios garabatos, ¿verdad? Pero pues ese es el chiste de un archivo binario, de que la información no se almacene de forma entendible para un humano. Y pues pues aquí lo tenemos, ¿no? Ya corregido. Esto que vemos aquí es lo que se le llama cabecera. Y esta cabecera, si se hubiera generado en cada registro, generaría una excepción, un problema al momento de hacer la lectura de la información. Entonces, como ya está corregido, ya podemos realizar la lectura correctamente. Entonces, para realizar la lectura vamos a hacer un system.out.print y vamos a utilizar el método getData, el cual nos retorna el ArrayList, recordemos. Entonces este ArrayList tiene el método doString, el cual ya te imprime directamente toda la información. Y bueno, capturamos la excepción. Bueno, son dos excepciones, ¿vale? Y ya con eso ejecutamos. Y como vemos, ya tenemos aquí la información del archivo, ¿vale? Esta coma y estos corchetes son porque estamos utilizando el método doString, y este método doString por defecto separa la información de esa forma, con esos corchetes y con esta coma. Pero pues la información ahí está, ¿no? Si quisiéramos quitar esos corchetes y esas comas, entonces tendríamos que almacenar primero el ArrayList e imprimirlo de forma directa mediante un ciclo. Vamos a hacerlo también para que lo sepan hacer también. Bien. Entonces almacenamos el ArrayList y mediante un ciclo for vamos a recorrer esa lista. Bien, entonces vamos a crear este ciclo for each, y dentro del ciclo for each vamos a imprimir el método doString de cada uno de los productos, ¿vale? Entonces ejecutamos, pues ahí como vemos ya está la información, sin esos corchetes y sin la coma. Y bueno, eso sería todo por el video. Este quedó un poquito largo, pero lo hice para que me puedan entender. Espero y haya sido así, que me hayan comprendido. Cualquier duda, no duden en dejarlo en los comentarios, y pues estoy para servirles a cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.